Entonces, está bien. Buenos días. Esta es nuestra tercer clase del primer bloque de bioquímica y el día de hoy vamos a terminar el tema 2. ¿Cuál es el tema 2? Van a ser todos los problemas de soluciones y vamos a ver lo que corresponde a osmolaridad, ¿ok? Entonces, antes de empezar como tal con la clase de hoy, vamos a hacer un repaso muy rápido de la clase pasada. Si hay alguna duda, vale, Pau. Si hay alguna duda, me interrumpen y contestamos lo que sea necesario, ¿ok? Empezamos viendo compartimentos corporales. Vimos que cada que ustedes vean ACT es agua corporal total. El agua corporal total para fines de examen, para fines de bibliografía del departamento, la vamos a considerar como el 60% de nuestro peso total. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un hombre blanco cisgénero que mida 1,80, etcétera, que pese 80 kilogramos, sacándole el 60%, sabremos que 48 litros del total de su peso va a ser considerada el agua corporal total. Ahora, esta agua que nosotros tenemos en el 100% de nuestro cuerpo va a estar dividida en diferentes compartimentos. La mayor parte del agua corporal total se va a encontrar en el líquido intracelular, es decir, dentro de las células. Esta, el líquido que se encuentra dentro de las células va a corresponder al 40% del total de nuestro peso. Por lo tanto, para calcularlo, vamos a multiplicar el total de nuestros kilogramos por 0,4. Sobre la misma línea de nuestro ejemplo del hombre de 80 kilogramos, tendríamos que nuestro paciente tendría 32 litros de líquido intracelular. El resto, es decir, el otro 20 que nos falta para completar el 60%, se va a encontrar fuera de las células. Esto quiere decir que se va a encontrar en el líquido extracelular. De este líquido extracelular que vamos a calcular, tenemos que estar conscientes de que la mayor parte se va a encontrar en el intersticio, que quedamos que es este líquido que se encuentra en las cavidades virtuales, y el otro 5% se va a encontrar dentro del plasma, es decir, lo que conocemos como sangre. Para calcularlo, el líquido extracelular vamos a multiplicar el total de nuestro peso por 0,2. Para calcular el intersticio podemos multiplicar el total de nuestro peso por 0,15 o multiplicar lo que nos haya dado de líquido extracelular por 0,75. Del otro lado, en el plasma, si queremos utilizar el total de nuestro peso, vamos a multiplicar el total de kilogramos por 0,05 o el líquido extracelular por 0,25. Aquí hicimos una pequeña grafiquita sobre de cómo quedaría dividida el agua corporal total y con eso podemos pasar a los problemas de soluciones. Antes de entrar de lleno a los problemas, mm, definimos qué es una solución. Una solución va a ser una mezcla homogénea de dos o más sustancias, siendo que sus partes principales van a ser soluto y solvente. Empezamos a definir qué es un equivalente químico, ¿ok? Para definir un equivalente químico vamos a tener dos posibles conceptos. A lo largo de estas tres clases hemos visto que hay perdón, hay algunas definiciones, bueno, hay algunos conceptos donde para entenderlo nos va a funcionar más tener dos posibles opciones. Cualquiera de estas dos que se les haga más fácil de entender está bien. Un equivalente químico puede ser la cantidad de sustancia que reaccione con un mol de iones de hidrógeno, como en estos dos casos, o la cantidad de sustancia que done o acepte un mol de electrones en una solución redox, como tal, como aquí. El hierro, cuando cambia de su número de valencia y se oxida, va a soltar un electrón. A esta capacidad de donar un electrón, vamos a llamarle que tiene un equivalente. Una vez definido qué es un equivalente, pasamos a ver soluciones porcentuales. ¿Qué es lo que necesito que recuerden siempre de las soluciones porcentuales? Que se los pueden poner en peso-volumen o en volumen-volumen. Si les ponen peso-volumen, les están preguntando cuántos gramos de algo hay en 100 mililitros de una solución. Cuando les ponen volumen-volumen, les están preguntando cuántos mililitros del soluto hay en el 100% de los mililitros del solvente, ¿ok? Vimos dos problemas, creo que ya no hay dudas por aquí, pero si hay me pueden mandar mensajito. Y pasamos a solución molar, ¿ok? ¿Qué va a ser la solución molar? La solución molar va a calcular la cantidad de moles en un litro de solución. ¿Qué es un mol? Quedamos que un mol es la forma de compactar cierto número de moléculas, ¿ok? Y pusimos el ejemplo de en un siglo hay 100 años, ¿ok?
Si hablamos de 1 kilo, por ejemplo, estamos hablando de 1000 miligramos, ¿ok? Si estamos hablando de un lustro, estamos hablando de 5 años. Estos son ejemplos nada más. Si nosotros quisiéramos compactar 6,02 por 10 a la 23 moléculas de algo, a esto le vamos a llamar un mol, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de un mol, estamos hablando de esta cantidad de moléculas. Para calcular la molaridad vamos a tener esta fórmula que es como nuestra fórmula general, ¿ok? Tenemos que molaridad es igual al número de gramos multiplicado por 1000 mililitros, acuérdense, entre el peso molecular que nos den por el volumen en mililitros. De esto acuérdense. Con esta fórmula podemos calcular realmente lo que nosotros necesitemos. ¿Qué podemos hacer? Empezar a despejar cada una de estas incógnitas. Hicimos aquí otra vez dos problemas, espero ya no haya dudas y si las hay me mandan mensajito. Por último, pasamos a ver solución osmolar. ¿Qué va a ser una solución osmolar? Una solución osmolar va a ser aquella, bueno, un problema de solución osmolar va a ser aquella donde calculemos el número de osmoles en un litro de solución. ¿Qué va a ser un osmol? Un osmol va a ser el número de partículas cargadas en una solución. Es diferente a un equivalente. Aquí vamos a ver cuántas partículas se pueden disociar o cuántas partículas positivas y cuántas negativas va a haber en una solución. Aquí, por ejemplo, en el cloruro de sodio tenemos de un lado al sodio que tiene una carga positiva y al cloro con una carga negativa y aquí tendríamos 2 osmoles. Del otro lado tenemos al cloruro de calcio que donde tenemos una molécula, un átomo de calcio positivo, acá tenemos uno, y 2 átomos de cloro negativos, que son 2. Por lo tanto, esto nos daría el total de 3 osmoles. Vimos el ejemplo de la glucosa y ese quiero que se acuerden muy bien. La glucosa va a ser una molécula cargada que no se puede disociar. La glucosa, aunque tiene una fórmula un poco compleja que vamos a ver más en bloque 2, siempre la vamos a considerar como un solo osmol. Vimos dos ejemplos acá que siento que nos ayudaron a recordar este tema de la glucosa, que siempre va a equivaler a un osmol. Y hasta ahí nos quedamos la clase pasada. ¿Hay alguna duda hasta aquí, Vale, Pau? Vale, ¿ibas a decir algo? Pau ya dijo que no hay dudas. No, iba a decir que no tenía ninguna duda. Ok, está bien. Entonces, denme un segundo porque voy a toser y ya empezamos con normalidad. Perdónenme. Ya, la verdad es que desde la semana pasada, ya, según yo ya no estaba tan enferma, pero creo que la tos se me va a quedar para siempre. Entonces, está bien. Vamos a pasar con nuestros últimos dos tipos de problemas, que son solución normal y diluciones, ¿ok? Entonces, vamos a continuar acá viendo, ay, vamos a ver cómo resolver problemas de solución normal. Ay, espérenme. Ok, antes de empezar a ver cómo resolver un problema de solución normal, vamos a definir qué es la normalidad. Vamos a escribir un concepto de normalidad. Para nosotros definir normalidad, vamos a utilizar el siguiente concepto. La normalidad va a ser el número de equivalentes en un litro de solución, ¿ok? Ahora, para esto quiero que recordemos bien qué va a ser un equivalente. Un equivalente quedamos que son el número, la cantidad de sustancia que reacciona con un mol de iones de hidrógeno, aquí por ejemplo tendríamos uno, o el número de la cantidad de sustancia que dona o acepta un mol de electrones en una solución redox, acá tendríamos uno. Para la normalidad queremos saber cuántos de estos equivalentes va a haber en un litro de solución, ¿ok? Entonces, para esto tendríamos que hacer dos pasos. Primero tendríamos que calcular cuántos equivalentes tenemos y después tenemos que calcular cuántos de esos equivalentes hay. Vamos a ver cuántos de esos equivalentes hay en un litro completo.
Para esto también te vamos a tener una fórmula, como que una fórmula estándar, ¿ok? Para calcular la normalidad, vamos a calcular el número de gramos de nuestra solución por 1000 mililitros, que si se fijan esto es casi igual a la molaridad, y esto lo vamos a dividir entre el peso equivalente por el volumen de nuestra solución. ¿Alguna de las dos ubica en esta fórmula cuál es la diferencia entre el cálculo de normalidad y de molaridad? Sería el peso equivalente, porque en la otra es el peso molecular. Exacto. En el otro necesitábamos el dato del peso molecular, es decir, cuánto pesaba cada molécula que nosotros tuviéramos. Y aquí necesitamos el peso equivalente, que va a ser el peso únicamente de los equivalentes de cada compuesto. Vamos a ir descifrándolo poquito a poquito. Ok. Normalmente en sus problemas no les van a dar el peso equivalente como tal. Ustedes lo van a tener que calcular. Para esto vamos a tener una fórmula del peso equivalente. ¿Cómo vamos a calcular el peso equivalente? Para calcular el peso equivalente vamos a necesitar el peso molar entre el número de equivalentes. ¿Cómo vamos a hacer que esto quede más claro? Por ejemplo, el cloruro de sodio. Este. El cloruro de sodio va a ser esta molécula. ¿Se acuerdan o por ahí pueden checar cuánto es el peso molar del cloruro de sodio? Por ahí lo tenemos en problemas pasados. Si no, no pasa nada. Yo se los... A ver, dime, ¿vale? Si no, no pasa nada. Ok. Esta va a ser nuestra molécula de cloruro de sodio. Perfecto. Aquí nos están diciendo, nosotros sabemos que cada molécula de cloruro de sodio va a tener un peso molar de 58,44. El cloruro de sodio va a estar compuesto por dos equivalentes, ¿ok? Entonces, aquí tendríamos los dos equivalentes. Nosotros queremos saber cuánto pesa cada uno de estos, ¿ok? Entonces, 58,44, que es el peso molar, entre el número de equivalentes, que es 2, ¿a cuánto nos daría? ¿Alguna divídame eso, por favor? ¿Alguien por ahí? Y 9,22. Exacto. Entonces sabríamos que cada uno de sus equivalentes pesaría 29,22, ¿verdad? 29,22, ¿ok? A eso nos referimos cuando hablamos del peso equivalente. Entonces, la normalidad la vamos a calcular con el número de gramos multiplicado por 1000 mililitros entre el peso equivalente por el volumen, ¿ok? El peso equivalente va a ser igual al peso molar entre el número de equivalentes. Ahora, van a haber veces donde ustedes ya tengan otro valor en su problema, por ejemplo, que ya tengan ustedes la molaridad. En ese caso, si nosotros ya tenemos la molaridad, entonces ya no necesitamos hacer ya no necesitamos resolver toda esta fórmula. En ese caso, tendríamos una fórmula acortada, que es la normalidad equivale al número de moles o a la molaridad por el número de equivalentes, ¿ok? Al contrario, si a nosotros nos pidieran calcular la molaridad y ya tuviéramos la normalidad, entonces diríamos que la molaridad es igual a la normalidad entre el número de equivalentes. Si se fijan, nosotros entendiendo bien el concepto de normalidad, podríamos obviar estas dos formulitas. De todas formas, vamos a anotarlas y de esta forma sabemos que si tenemos alguno de los dos valores, ya sea normalidad o molaridad, podemos calcular la otra por inferencia, o es lo mismo por esta fórmula chiquitita. Vamos a poner ejemplos de cómo calculamos equivalentes, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo aquí donde tenemos una molécula con 2 átomos de hidrógeno y 4 átomos de azufre. En este caso, ahí está.
si esta molécula, o bueno, si este compuesto entrara en contacto con el agua, se separaría de un lado las cargas positivas, que es el hidrógeno, y del otro lado las cargas negativas, que son el azufre. Aquí nosotros estaríamos hablando de dos equivalentes, ¿ok? Dos equivalentes. Si estuviéramos hablando de hidróxido de calcio, por ejemplo, que es un compuesto con un calcio y dos hidrógenos, también aquí estaríamos hablando de dos equivalentes. Entonces, aquí también estaríamos hablando de dos equivalentes. Por último, si nosotros estuviéramos hablando del calcio, aquí sería un ejemplo un poquito diferente. El calcio, utilizando una de nuestras definiciones de equivalencias, el calcio, cuando se oxida, tiene la capacidad de interactuar con dos electrones o de soltar dos electrones. Por lo tanto, el calcio también sería igual a dos equivalentes. No se preocupen tanto por el cálculo de equivalentes, si bien sí es importante, es más importante que se sepan el concepto, la definición. No les van a poner, yo sé que a veces sus doctores les pueden poner problemas con compuestos muy complicados, pero para el DEPA no les van a poner compuestos que ustedes no sepan al menos nombrar. Lo mucho que, a lo mucho lo que les pueden poner es cloruro de sodio o por ejemplo, calcio o alguna similar a estas, ¿ok? No les van a poner compuestos súper complicados, no se preocupen por eso. Lo que sí necesitan saber es qué es un equivalente y cómo se relaciona con la definición de normalidad o molaridad. Entonces, una vez entendido eso, vámonos a nuestro primer problema. ¿Nos ayudas, vale? Yo lo leo y tú nos ayudas a contestarlo. Está bien. Vale, entonces nos dice, calcula la normalidad de una solución de hidróxido de sodio de 1,5 molar. Nos dicen que el peso molar va a ser de 40 gramos sobre mol. De todas las fórmulas que tenemos, que anotamos, ¿cuál se te haría más fácil para contestar este problema? Igual a más molar, molaridad por equivalentes. Perfecto, muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es saber a cuántos equivalentes, a cuántos equivalentes tenemos con el hidróxido de sodio, ¿ok? Vamos a anotarlo aquí. Hidróxido de sodio. Ay, ahí está. Perdónenme. Ahí. Ok. El hidróxido de sodio es una molécula con una carga positiva en el sodio y una carga negativa en el hidrógeno, ¿ok? El hidróxido de sodio, al momento de diluirse con agua, va a tener un solo equivalente, ¿ok? Yo sé que a veces es complicado como que este entendimiento del número de equivalentes, pero vamos a regresarnos para acá. Acá. Aquí, por ejemplo, en el hidróxido de cloro, sabemos que por cada mol va a donar un solo hidrógeno, que es este de acá. Cuando nuestro hidróxido de cloro se disocia, nos va a donar un hidrógeno, por lo tanto es lo mismo a un equivalente. Si nos regresamos para acá, el hidróxido de sodio, al momento de disociarse, nos va a donar un hidroxilo que va a tener un hidrógeno. Por lo tanto, va a ser igual a un equivalente. Ahora, ya que tenemos esto, ¿qué más harías, vale? Ya que sabemos que esto tiene un equivalente, ¿cómo lo resolverías? Sería, bueno, yo multiplicaría 40 por uno para calcular la normalidad. Ok, pero 40, ¿por qué? Es la molaridad, el peso molar, Ok, vamos a empezar. ¿Qué nos dice tu fórmula? ¿Tu fórmula qué dice que tenemos que hacer? por número de equivalentes. Exacto, la molaridad por el número de equivalentes. Aquí en el problema ya te están dando la molaridad. No te están preguntando aquí por el peso molar, te están preguntando, ay, aquí no tienes que usar el peso molar, tienes que usar el valor de la molaridad completa. En este problema ya te están dando el dato de la molaridad. Entonces, aquí tendríamos que normalidad es igual
a 1.5 por el número de equivalentes, que en este caso es 1. ¿Se entiende bien eso, vale? Sí, ¿Ok? Y entonces, si te preguntan nada más de cuánto es el valor de la normalidad, ¿cuánto dirías que es? 1 Ya te... 5. Exacto. La normalidad sería 1.5 equivalentes por cada litro de solución. ¿Entendimos este, vale, Pau? Va. Pau, ¿nos ayudas con el siguiente? Yo lo leo y tú nos ayudas a contestarlo. Va. A ver, dice, calcula la normalidad de una solución que contiene 5 gramos de cloruro de sodio disueltos en 250 mililitros de agua. El peso molar va a ser de 58,44. Entonces, con este problema, ¿qué fórmula utilizarías, Pau? Primero, perdón si se escucha mucho ruido, es que están Ah, construyendo al lado, no pasa nada, no pero se escucha nada. primero tendría que sacar el peso equivalente ¿Ok? Muy y bien, muy ya bien. después aplicaría la fórmula de normalidad a la larga. Ok, entonces vamos a empezar a escribirla. ¿La normalidad a cuánto equivale? ¿Qué pondrías La, arriba y qué pondrías abajo? Pondría arriba los 5 gramos Ajá, por 1000 mililitros entre el peso molecular que ahorita digo, el peso equivalente que ahorita vamos a sacar perfecto, y el volumen que es 250 mililitros. perfecto, Pau. El volumen que son 250 mililitros. Muy bien. Entonces, ¿cómo calcularíamos el peso equivalente? Sería el peso molecular que es 58,44 entre los números de equivalentes que según yo son dos, ¿no? Ok. Entre el número de equivalentes, que en este caso vamos a ver cuántos serían. Ok, tenemos al cloruro de sodio y el cloruro de sodio cuando se disocia en agua. Aquí está. El cloruro de sodio cuando se disocia en agua se va a separar de un lado en sodio y del otro lado en cloro, ¿ok? Se va a separar en dos moléculas, en dos partículas cargadas, que son el sodio y el cloro, ¿ok? Sin embargo, cuando interactúa con el agua, únicamente va a poder adoptar un solo hidrógeno. Les digo que no se preocupen por esto, yo sé que puede ser un poquito complicado esto del cálculo de equivalentes, pero también muchas veces les van a poner en el mismo problema cuántos equivalentes tenemos. El cloruro de sodio, si bien se disocia en dos partículas cargadas, es decir, en dos osmoles, al momento de interactuar con el agua, únicamente puede aceptar o donar un hidrógeno o aceptar o donar un electrón. Por lo tanto, el peso equivalente sería 58,44 entre 1. ¿Esto cuánto nos daría, Pau? 58,44. Perfecto. Y entonces, ¿qué pondrías de este lado en nuestra fórmula de normalidad? Nada más sustituiría, bueno, pondría ya el peso de equivalente, Ajá, que es 58,44, y entonces es 5000 am, entre 14,610. perfecto. Y nos da 0,34. Exacto. 0,34. Cuando estaba en clase de farma, me acuerdo que mi doctora nos puso a hacer muchos ejercicios como de divisiones simples y ninguno de nosotros entendía por qué, hasta que nos explicó que como que en términos de redacción de matemáticas o redacción de química, siempre que tengamos nosotros un valor de punto algo, en este caso punto 34, siempre es importante poner el cero, ¿ok? Y es muy simple porque el punto a veces se nos puede perder y es necesario que sepamos que aquí, que antes del número de los enteros no había nada. Es meramente para como que un error ortográfico de las matemáticas o un error ortográfico de la química, pero es importante saber que siempre que tengamos punto algo, es importante aclarar el cero del principio. Entonces, siempre que lo tengamos aquí, vamos a decir en este caso 0,34. Ese nada más era dato.
Ok, y si te preguntan, ay, acá, ¿cuál es la normalidad que nos solicita el problema? ¿Cuánto dirías? 0,34 equivalentes por litro igual. Perfecto, Pau. Muy bien, increíble. Si se fijan, esto de normalidad es muy similar a la molaridad. Lo único que tenemos que acordarnos es que a veces puede variar por el peso equivalente. Muchas veces en sus problemas ya les van a decir a cuántos equivalentes tenemos o van a ser algunos que ya conozcan, por ejemplo, estos de acá. Entonces, lo único que quiero que se acuerden bien es que entre la fórmula de normalidad y molaridad va a haber una pequeñita diferencia aquí y que si tenemos alguno de los dos datos, ya sea molaridad o normalidad, podemos usar alguna de nuestras fórmulas acortadas. Ok, entonces, vamos a pasar a nuestro último tipo de problemas, que son las diluciones. Vamos a pasar a las diluciones. Se me hace que esta clase va a ser un poco más cortita, porque en la clase pasada estábamos como que apenas aprendiendo cómo solucionar algunas fórmulas, estábamos aprendiendo esto de las unidades, de los mililitros, de los litros, y ahorita ya vi que estamos avanzando mucho más rápido, entonces se me hace que no nos vamos a tardar tanto. Ok, ¿cómo vamos a resolver problemas de diluciones? Bueno, para los problemas de diluciones vamos a tener esta fórmula. Y esta fórmula les va a ayudar ahorita y les va a ayudar el año que entra en Pharma. Me parece que también les va a servir por ahí en Fisio. Y la verdad es que en general les va a servir para la vida. Entonces, esta fórmula nos dice que si nosotros queremos preparar una solución a raíz de otra, tenemos que igualarlas. La concentración de nuestra primer solución por el volumen de esta primer solución tiene que ser igual sí, tiene que ser igual en concentración o igual en porcentajes a nuestra concentración de nuestra solución número 2 al volumen de la solución número 2. Sé que suena un poquito complicado, pero vamos a hacer incluso dibujitos para entenderle. Entonces, a ver, de este solo vamos a hacer uno y quiero que lo hagamos entre todas y si hay dudas, me dicen. Dice, se tiene una solución de etanol al 95% y se quieren preparar 500 mililitros de otra solución al 10%. Vamos a ver qué nos están diciendo. Nos están diciendo que ya tenemos una solución que va a estar aquí en este vaso. Tenemos una solución que tiene etanol, este va a ser nuestro etanol, al 95%. Entonces, de todo este vaso completo es el 100% de nuestra solución. De este 100%, el 95% corresponde a etanol. Con base en esta solución, nos pide que queremos preparar del otro lado, de este lado, queremos preparar 500 mililitros. De este lado queremos preparar 500 mililitros y que de estos 500 mililitros el 10% corresponda a etanol. Queremos preparar con base en esta solución otra solución que tenga 500 mililitros al 10%, ¿ok? Ya que ubicamos bien cuál es nuestra primer solución y cuál es nuestra segunda solución que queremos preparar, entonces podemos completar esta fórmula. Vale, ¿nos ayudas a escribir cómo sustituiríamos estos valores? Si quieres, vamos poquito a poquito. Nos piden la concentración número 1. Aquí tenemos nuestro vaso número 1 y sabemos que de este vaso, vale, este vaso tiene una concentración del 95%. Por lo tanto, la concentración sería igual al 95%. Esto lo vamos a multiplicar por el volumen de nuestro primer vaso. No sabemos cuál es, no sabemos qué volumen de este vaso vamos a necesitar para formar esta otra solución. Por lo tanto, este sería nuestro volumen desconocido. Ahora sí, vale. ¿Cómo sustituirías los valores de nuestra segunda solución? 3% y el volumen sería 500 mililitros. Perfecto. 500 mililitros. En este tipo de problemas nos están preguntando, es como los primeros que veíamos de las recetas, nos están preguntando
¿Cuánto de este vaso necesitamos echarle a este para lograr estos valores? Para saber eso, vamos a utilizar esta fórmula. Entonces vamos a empezar a sustituir. ¿Cuál es la concentración de nuestro primer vaso? 95%. ¿Cuánto de este vaso tenemos que echarle al segundo? No lo sabemos. El segundo, que es el que nosotros queremos formar, necesitamos que llegue a una concentración del 10% para lograr una solución de 500 mililitros. Una vez solucionando esto, vamos a ver cuánto nos da. A ver, Pau, ¿cómo empezarías a despejar este problema? Según yo, primero pasa el 95 a la derecha y después el 500 a la izquierda. ¿Ok? Y O entonces, ¿cómo terminaría? O sea, ¿cómo se... sería X. Ajá. Bueno, terminaría, ¿verdad? No, no, si quieres, vémelo diciendo así de a poquito, está bien. Ok. Entonces sería X es igual a 10% Ujú, por 95. ujú. Y se me olvidó pasar el 500 de una vez a la izquierda. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver cómo podemos hacer esto un poquito más fácil. Acuérdense que cuando estamos nosotros despejando alguna X, lo primero que vamos a hacer es lo que podamos hacer. En este caso, ¿podemos multiplicar 95 por X? No podemos. Pero, ¿podemos multiplicar 500 por 10? Sí podemos. ¿Cuánto sería 500 por 10, Pau? 5000. Ok, entonces aquí vamos a dejarlo como estaba. Y esto es igual a 5000. Ahora sí, que ahora sí sigue lo que tú decías. Tenemos que pasar el 95 de este lado. ¿Cómo lo pasarías, Pau? Perdón. Dividiendo. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo nos quedaría? Sería 5000 entre 95 Ajá, y nos da 52,63. muy bien. X es igual a 5000 entre 95. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? 52,63. Muy bien. Y esto es igual a 52,63 mililitros, ¿ok? Porque acuérdense que estamos hablando de volumen. Entonces, si nos preguntan cómo quedaría nuestra receta, tendríamos que decir que necesitamos echar, o bueno, se necesitan 52,63 mililitros. Ay, bueno, déjenme, lo anoto del otro lado para que nos quepa bien. Acá. Se necesitan 52,63 mililitros de la solución 1, ¿ok? O se necesitan 52,63 mililitros de una concentración al 95% o de la solución número 1 o 52,63 mililitros de acá para acá, como ustedes lo quieran interpretar. El chiste de aquí es, ¿se entendió a qué se refiere esta formulita y cómo usarla? Ok, hola Angélica, ¿cómo estás? Angélica, ¿tienes alguna duda de este tipo de problemas? ¿Llegaste a ver, alcanzaste a escuchar esta explicación? Sí, sí, escuché. Gracias. Ok, muy bien. Entonces vamos a pasar a nuestro siguiente subtemita, que es la presión osmótica. ¿Ok? Vamos a dar 5 minutitos de descanso. La verdad, siento que vamos muy bien, siento que no estamos cansadas, creo, pero quisiera que demos 5 minutos como para que se despejen, porque con esto oficialmente terminamos nuestros problemas de soluciones y empezamos con un pequeño subtemita. Entonces, nada más para que se despejen, vamos a dar 5 minutos, ¿está bien? Regresamos a las 12:22. ¿Vale? Todas confirman de recibido. Sí, gracias. Ok, vamos a continuar ahora con el tema de presión osmótica, ¿ok? Ya van a ver que a lo largo del bloque van a ver como algunos datos que aunque puede que parezcan datos aislados, nos lo pide su temario, entonces todo lo que nos pida su temario es preguntable
y si no, de todas formas son cosas que les pueden ayudar para que entiendan los conceptos de sus doctores. Entonces, antes de empezar como tal con presión osmótica, vamos a definir qué es un electrolito. Seguramente ustedes han escuchado esto de electrolitos, por ejemplo, en los electrolits, en los sueros, lo que se toman con la cruda, etcétera. Tiene una definición química. Entonces, ¿qué va a ser un electrolito? Un electrolito vamos a definirla como una sustancia que al disolverse, tiene la capacidad de separarse por cargas. Se separa por cargas. Entonces, vamos a continuar con el mismo ejemplo que llevamos mencionando todo este tiempo de nuestro cloruro de sodio. El cloruro de sodio, o lo que sabemos que es igual a la sal de mesa, no es más que sodio más cloro. Este es nuestro cloruro de sodio. Nosotros ya dominamos, nosotros ya dominamos que el cloruro de sodio, al momento de interactuar con el agua, se va a separar por sus cargas positivas y sus cargas negativas. Eso hasta ahorita ya lo dominamos. Ahora, normalmente a ustedes no les van a decir es un átomo de carga positiva o es un átomo de carga negativa. Lo que a ustedes les van a decir es un catión o un anión. A mí a veces, incluso al día de hoy, se me complica saber cuál es una y cuál es otra. Entonces aquí les dejo una bonita mnemotecnia para que recuerden cuál es. Catión va a ser cuando recuerden, cabrón, perdí electrones. En este caso, ¿quién tiene la capacidad de perder electrones? El sodio. El sodio va a ser un átomo de carga positiva que normalmente ha perdido electrones. Este va a ser un catión. Normalmente los cationes van a ser aquellos con carga positiva porque perdieron electrones. Del otro lado tenemos a los aniones, como ¿cuál? Como el cloro. ¿Cómo se van a acordar de esto? Anión, a huevo gané electrones. Los aniones van a ser aquellos átomos de carga negativa, como en el cloro, porque tuvieron la capacidad de ganar electrones. Esta solo es una pequeñita mnemotecnia para que se acuerden cuando les digan, cuando les pregunten cuál es el catión y cuál es el anión. Catión son aquellos de carga positiva que perdieron electrones. Anión son aquellos de carga negativa que pudieron ganar electrones. ¿Dudas con esto? Nada más con el concepto de electrolito y con cuál es un catión y cuál es un anión. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Va. Entonces, nosotros vamos a tener una distribución específica de electrolitos en nuestros compartimentos corporales, ¿ok? Nosotros sabemos que nuestros compartimentos corporales se dividen en líquido intracelular y el líquido extracelular. Todos los electrolitos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, como lo son sodio, potasio, cloro, bicarbonato o fosfatos, se van a ubicar en cualquiera de estos dos compartimentos. Cuando nosotros hablamos de líquido extracelular, vamos a redondearlo al plasma, ¿ok? De esto quiero que se acuerden muy bien. Cuando a ustedes les pregunten la concentración de electrolitos en líquido extracelular o en plasma, vamos a estar hablando de lo mismo, ¿ok? ¿Por qué? Porque normalmente no les van a preguntar cuál es la distribución de electrolitos en la pleura, cuál es la distribución de electrolitos en el pericardio. Ese sería nuestro intersticio y ese nos sirve para calcular los porcentajes, pero no en este caso para la distribución de electrolitos. Acuérdense muy bien, vamos a estar hablando aquí de líquido intracelular y líquido extracelular. Intracelular es dentro de las células, extracelular es todo lo que pasa afuera de las células, incluyendo el plasma, que es la sangre. Entonces, vamos a ver cuál es la distribución de estos electrolitos. Toda la información, todos los datos que ahorita vamos a anotar, los saqué de su bibliografía básica en conjunto con el sílabus, que es pues el material que les da el departamento. Entonces, siéntanse en toda la confianza de aprenderse los valores que vamos a aprender, que vamos a anotar ahorita. Y como spoiler, es importante que se lo sepan todos, ¿ok? Estos datos sí van completamente de memoria, los anotan ahorita y después si quieren los ponen en post-its y los pegan en su cuarto, en la pared, en la tele, en donde ustedes quieran, pero estos datos van de memoria al examen, ¿ok? Esto va de memoria. Entonces, ¿cuál va a ser la concentración del sodio
en el plasma y dentro de la célula. Esto lo vamos a anotar con azul. El sodio, cuando nosotros tomamos una muestra de sangre, tiene que tener una concentración aproximada de 135 a 145 milimoles por litro. Fuera de la célula va a tener una concentración de 14 milimoles por litro. Es decir, aquí tenemos una célula y dentro de nuestra célula vamos a tener una concentración de 14 milimoles por litro de sodio, a diferencia del exterior, donde vamos a tener una concentración de 135 a 145 milimoles por litro de sodio. Esto es lo que estamos viendo, ¿ok? La concentración intracelular y extracelular. ¿Qué pasa con el potasio? Con el potasio es un poquito al revés. En el plasma vamos a tener una concentración de 3.5 a 5 milimoles por litro, a diferencia del líquido intracelular, donde vamos a tener una concentración de 140 milimoles por litro, ¿ok? Aquí estamos hablando de los cationes. Los cationes, hablando del sodio, van a tener una concentración superior en el plasma y mínima en el líquido intracelular, y en el caso del potasio, mínima en el plasma y superior en el líquido intracelular. Vamos a ver qué pasa con los cationes, con los aniones, perdón. Hablando del cloro, cuando nosotros tomamos una muestra de sangre, lo correcto sería que tuviéramos una concentración aproximada de 95 a 105 milimoles por litro y dentro de la célula una concentración más o menos de 4 milimoles por litro. Nosotros en nuestra sangre también vamos a tener una porción pequeñita de bicarbonato. Sí, me parece que Pau ya está viendo con su doctor lo de los amortiguadores, lo de los buffers, nosotros lo vamos a empezar a ver mañana, pero el bicarbonato lo vamos a escribir así. De bicarbonato, nosotros en el plasma tendríamos que tener una concentración aproximada de 22 a 28 miliequivalentes por litro. Intracelular tendríamos que tener una concentración de 10 miliequivalentes por litro. Finalmente vamos a tener a nuestro sistema de fosfatos. No se preocupen, nos vamos a ir relacionando, vamos a ir acoplándonos más con estos términos más adelante. Sin embargo, también vamos a tener concentración del sistema de fosfatos en sangre y en líquido intracelular. En sangre vamos a tener una concentración aproximada de 2 milimoles por litro e intracelular de 11 miliequivalentes por litro. Estos valores van de memoria para toda su vida, ¿ok? Para el examen es imprescindible, ¿ok? Para el examen sí o sí necesitan saberse estos valores de memoria. Después del examen pueden olvidarlo un ratito, pero en realidad se los van a seguir preguntando toda su vida. Se los van a preguntar en fisios, se los van a preguntar en farma, se los van a preguntar en clínicas. Toda la vida ustedes se tienen que saber estos valores de memoria. ¿Para qué nos sirve a nosotros saber estos valores? Antes de averiguarlo bien, vamos a ver algo un poquito más quimicoso, un poquito más general, para después empezar a relacionarlo. Vamos a ver qué es la ósmosis, ¿ok? ¿Alguien ha escuchado de ósmosis? Lo que sea, cualquier cosa que hayan escuchado con sus doctores, cualquier cosa que hayan escuchado, ¿saben más o menos qué es la ósmosis? Sé que hasta ahorita tenemos un poquito, hemos hablado de osmolaridad, de osmoles, de ósmosis, y sé que todos estos se parecen, por eso le doy mucha importancia a que veamos la diferencia entre cada uno. La ósmosis, para nosotros definirla, vamos a tener, también vamos a tener dos posibles conceptos, y para estos dos posibles conceptos van a haber cosas en las que se tienen que fijar muy bien. La ósmosis la vamos a catalogar como el movimiento de agua, y esto es muy importante, es movimiento de agua, ¿ok? El movimiento de agua desde, y vamos a tener aquí dos definiciones, hay dos posibles definiciones.
Podemos decir que la ósmosis va a ser el movimiento del agua desde el lugar con menos soluto hacia, hacia el lugar con más soluto. O también podemos considerar que la ósmosis es el movimiento del agua desde el lugar con más agua, hacia el sitio con menos agua, hacia el sitio con menos agua. Normalmente, para bioquímica, les van a preguntar este concepto. Cuando vayan a fisio o a farma, les van a preguntar este concepto. Si se fijan, en cualquiera de los dos casos estamos hablando de lo mismo, pero algo que quiero que recuerden muy bien es que cuando hablamos de menos soluto a más soluto o más agua y menos agua, no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de concentración. Esto quiero que lo anotemos y que lo memoricemos muy bien. Cuando hablamos de ósmosis, vamos a estar hablando de concentración. No vamos a estar hablando de cantidad. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos. ¿Qué necesitamos saber de esta definición? La ósmosis habla del movimiento de agua, y esto es importante, el movimiento de agua desde el lugar con menos soluto a más soluto o más agua a menos agua, pero hablando de concentración, no de cantidad. Ahora, hay otra cosa que tenemos que saber. Este movimiento no es a raíz de todo el lugar. Por ejemplo, estamos hablando aquí de un vaso de Petri. Este movimiento no va a ser a partir de todo el líquido. Este movimiento siempre va a ocurrir a través de una membrana. Entonces, cosas importantes de la definición de ósmosis. Siempre que estemos hablando de ósmosis, vamos a estar hablando de movimiento de agua a través de alguna de estas dos situaciones, hablando de concentración, y siempre este movimiento va a ser a través de una membrana. Ahora, para que nos quede más claro, vamos a ver 4 ejemplos, ¿ok? A ver, vamos a empezar con Angie. Angélica, ¿sí te gusta que te digan Angie o prefieres Angélica completo? Pues Angie, si gusta. Ok. Vamos a tener aquí que son cajas de Petri, ¿ok? Todas estas son cajas de Petri o albercas o lo que ustedes quieran. Aquí en esta caja de Petri va a estar separada por una membrana, ¿ok? De este lado vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de agua. Ay, acá. Vamos a tener 6 moléculas de agua y de este lado vamos a tener 2 moléculas de agua. De este lado vamos a tener 1, 2, 3 moléculas de soluto, 3 partículas de soluto. Déjenme. De este lado vamos a tener 3 partículas de soluto y de este lado vamos a tener una partícula de soluto. Yo les mencioné que en este caso lo que nos importa no es la cantidad, no nos importa realmente cuántas partículas de agua o cuántas partículas de soluto hay, sino la concentración. Si nosotros igualáramos la concentración, estaríamos diciendo que 6 para 3 es exactamente lo mismo a 2 para 1. De este lado tenemos el doble de agua que soluto y de este lado también tenemos el doble de concentración de agua que soluto. ¿Todas estamos de acuerdo aquí? ¿Entendemos por qué esta concentración es igual? Ok. Sí. Muy bien. Si entonces aquí nosotros sabemos que tenemos la misma concentración de agua en ambos lados y la misma concentración de soluto, entonces en este caso no habría movimiento del agua. ¿Por qué? Porque no tenemos un lugar con menos soluto o con menos agua, por lo tanto aquí no habría movimiento. Ahora sí, Angie, vamos a pasar con este ejemplo y me vas a ayudar. De este lado, en esta caja de Petri,
¿Cuántas partículas de agua y cuántas moléculas de agua y cuántas moléculas de soluto tenemos? De este lado. Hay 6 moléculas de agua y 4 de soluto. Muy bien. Tenemos 6 moléculas de agua y 4 moléculas de soluto. ¿Y del otro lado? 6 moléculas de agua y 2 de soluto. Muy bien. Entonces, con base a nuestras definiciones, donde nos dice que va a moverse del lugar con una menor concentración de soluto a una con más concentración de soluto, o donde haya una mayor concentración de agua a menos concentración de agua, ¿a dónde se movería? Vámonos a ir poquito a poquito. En agua, estamos hablando de que en los dos lados hay lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que importa aquí es el soluto. ¿De qué lado hay más soluto, Angie? ¿De la izquierda? Muy bien. De este lado vamos a tener más soluto y de este lado tendríamos menos soluto. Si habláramos de concentraciones y lo igualáramos, 6 a 2 tendría una equivalencia de 3 a 1 y 6 a 4 tendría una equivalencia de 3 a 2. Tomando esto en cuenta, ¿a dónde crees que se movería el agua, teniendo cualquiera de nuestros dos conceptos? ¿Hacia qué lado se movería el agua? ¿Hacia la izquierda? Perfecto. El agua se estaría moviendo hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo es el lugar donde hay una mayor concentración de soluto, aunque tengamos la misma concentración de agua. Bueno, la misma cantidad de agua. Perfecto, Angie. Ok, vale. ¿Nos ayudas con este siguiente ejemplo? Sí, Primero dinos, ¿vale? ¿Cuánta agua hay de este lado y cuánto soluto hay de este lado? ¿Cuántas partículas de agua y cuántas de soluto? de agua y 2 de soluto. Muy bien, 6 de agua y 2 de soluto. ¿Y del otro lado? 4 de agua y 2 de soluto. Muy bien, 4 de agua y 2 de soluto. Perfecto. Si habláramos de cantidad, ¿de qué lado hay más agua? Perdón. Del izquierdo, muy bien. Y si habláramos y de soluto, ¿de qué lado hay más o menos soluto? De los dos es lo mismo porque tiene 2 y 2. Muy bien. Entonces, con base a nuestras definiciones, ¿a dónde se movería el agua? Y a la derecha, Muy bien, ¿por qué a la derecha? porque hay menor cantidad de agua ¿Ok? Muy a bien, muy bien. comparación del otro lado. Muy bien, perfecto. Si se fijan aquí, aunque tenemos en teoría la misma cantidad de soluto, tenemos una menor concentración de agua. Por lo tanto, el agua se va a ir a donde haya menos concentración de soluto y de mayor concentración de soluto y menos concentración de agua, que en este lado es este de acá. A ver ahora, Pau, me vas a ayudar con este siguiente ejemplo. De este lado yo sé que no marqué con colorcitos el soluto, pero lo marcamos ya un poco más similar a como se los podrían preguntar. Para empezar, dime de qué lado hay más agua. En los dos está igual el agua. Muy bien, en los dos está igual. Y de soluto nos dice que de este lado hay 20 milimoles de sodio y de este lado hay 30 milimoles de glucosa. ¿Qué tenemos que saber aquí? Sabemos que de este lado el cloruro de sodio pesa 20 milimoles. Lo que nos está diciendo es que cada uno de estos átomos va a pesar 20 milimoles. Si recordamos, el cloruro de sodio cuando se disocia se va a separar. Por lo tanto, cada uno de estos átomos va a tener el peso de 20 milimoles. De este lado tenemos 20 milimoles y de este lado vamos a tener otros 20 milimoles. En total, ¿cuántos milimoles va a haber de este lado de nuestra caja Petri, ¿vale? Si de este lado hay 20 y de este lado hay 20, ¿cuánto tendríamos en total? ¿40? ¿Sí dijiste 40? Sí, Ok. Entonces, de este lado tendríamos un total de 40 milimoles. Muy bien.
De este otro lado, hablando de soluto, tenemos una concentración de 30, bueno, una cantidad de 30 milimoles de glucosa. La glucosa se puede disociar, ¿vale? La glucosa tendría un valor diferente a estos 30 milimoles. Puede disociar. No se puede disociar, perfecto. Aquí vamos a anotar que la glucosa no se puede disociar. Por lo tanto, la glucosa tendría un equivalente a los mismos 30 milimoles. Ok, entonces, sabiendo esto, ¿qué helado tiene mayor soluto? ¿Vale, vale? Perdón, ¿De qué lado tendremos más soluto? ¿Del cloruro de sodio o del de la glucosa? sodio. Muy bien, de este lado vamos a tener más soluto. Entonces, una vez sabiendo esto, ¿a qué lado se movería el agua? ¿Vale? O Pau o Angie, quien sea. ¿De a qué lado se movería el agua en este caso? ¿Y a la izquierda? Perfecto, a la izquierda. ¿Por qué? Porque en este caso, aunque inicialmente parecería que hay una mayor concentración de soluto del lado de la glucosa, tenemos que acordarnos que el cloruro de sodio, al entrar en contacto con el agua, se va a disociar. La molaridad nos va a decir el peso molecular de cada uno de los átomos. En este caso tenemos un átomo de glucosa y un átomo de cloro. Cada uno de ellos va a tener el peso de 20 milimoles. Por lo tanto, si lo sumamos, tenemos un total de 40 milimoles. Por lo tanto, esto nos diría que hay una mayor concentración de soluto de este lado, de una mayor cantidad de soluto de este lado. ¿Se entendió bien? ¿Se entendieron bien estos 4 ejemplos de ósmosis? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, se entendió. Ok. ¿Esto para qué nos sirve? Porque a nosotros no nos van a preguntar, perdón, a nosotros no nos van a preguntar sobre alberquitas o sobre cajas Petri, nos van a hablar sobre medicina. Entonces, nosotros vamos a ignorar un poquito todo lo que hay atrás, les voy a explicar solo con el láser, ¿ok? Ahorita lo vamos a escribir, pero ustedes nada más pónganme atención ahorita con el láser. Es más, lo vamos a poner de este lado. Ok, nosotros en sangre, todo esto es torrente sanguíneo, vamos a tener células, ¿ok? Nuestras células vamos a poner aquí eritrocitos. Aquí hay eritrocitos, ¿ok? Nosotros, tanto en sangre como en los eritrocitos, tenemos que tener una osmolaridad aproximada de entre 280 a 320 milimoles, ¿ok? Esta es la osmolaridad que tenemos que tener. ¿Por qué? Esta osmolaridad va a ser exactamente igual de este lado a este lado, ¿ok? Esto va a estar de esta forma para que no haya un intercambio de agua entre célula y torrente sanguíneo. Para que nuestras células puedan existir sin ningún problema en la sangre, tienen que tener una osmolaridad similar. ¿Por qué? Porque si no, el agua estaría yendo a donde hay más o menos agua o más o menos soluto. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender esto de la osmolaridad para saber que tanto dentro de las células como fuera de las células en plasma, tendríamos que tener una osmolaridad aproximada de 280 a 320. Este solo es un ejemplo. Vamos a ver cómo saberlo. Vamos a tener nosotros una fórmula para calcular esa osmolaridad, para saber que todo está en orden, ¿ok? La osmolaridad plasmática, recuerden, siempre se tiene que encontrar entre 280 y 320. Esto nos estaría hablando de una osmolaridad fisiológica. Esto estaría correcto. ¿Cómo podría alterarse? Vamos a ver las dos opciones de fórmula que tendríamos. Para nosotros poder calcular la osmolaridad plasmática vamos a tener dos formas. La primera es la siguiente. Vamos a multiplicar 2 veces el sodio y eso se lo vamos a sumar a nuestra concentración de glucosa dividido entre 18 y a eso le vamos a sumar la cantidad de BUN entre 2.8. ¿Qué es BUN? Cuando nosotros estamos hablando de BUN,
estamos hablando de la cantidad de nitrógeno en sangre. ¿Ok? La otra forma con la que podemos calcular la osmolaridad plasmática es 2 veces el sodio sumado con la glucosa dividido entre 18, y a eso le sumaríamos la urea, que es la cantidad de nitrógeno en orina, por ejemplo, entre 6. ¿Ok? Tenemos cualquiera de estas dos fórmulas y con estas dos fórmulas vamos a calcular cuánto es nuestra osmolaridad plasmática. Vamos a ver si nuestra osmolaridad plasmática está muy baja o muy elevada. Vamos a ver dos ejemplos para hacerlo. ¿Nos ayudas, Pau? Sí. Ok. Les llega a ustedes un paciente y, perdón, les llega a ustedes un paciente con una muestra de sangre que nos da estos datos. Nos dicen que va a tener un sodio de 148 miliosmoles por litro, una glucosa de 110 miligramos por decilitro y un BUN de 24 miligramos por decilitro. Antes de empezar a hacer nuestros cálculos, dinos, Pau, ¿cuál de estos valores se encuentra alterado? Yo creo que la glucosa. ¿Ok? La glucosa. Nada más como dato. Ahorita la glucosa en un paciente sano debe de estar entre 80 y 100 miligramos por decilitro. Muy bien. Pero, con base a lo que tú sabes de electrolitos, ¿cómo se encuentra el sodio? Creo que también está elevado. Exacto, el sodio también está un poquito elevado. Aquí nosotros llega un paciente que tiene la glucosa un poquito elevada y el sodio un poquito elevado. No está tan elevado grave, nuestro paciente puede que seguramente todavía está consciente, probablemente solo se fue a hacer una gasometría para revisar que todo estuviera bien y nosotros tenemos que calcular cómo está su osmolaridad plasmática. Entonces, Pau, ¿tú cómo la calcularías? Sería 2 por NA que te da 296 Espérame, ¿dos por cuánto? ¿Dos por qué? por 148 ¿Ok? Primero vamos a más anotarla así ay, resultado ajá, sin resultados, se me olvidó la palabra. Ok, 2 por 148 más ¿cuánto de glucosa? 110 entre 18 Ajá. más 22 entre 2.8. Muy bien, ahora sí, ya empezando a despejar, esa era la palabra. ¿Cuánto es 148 por 2? 296 Ajá, y más 6.11 ajá, y más 7.85. perfecto, 7.85. Y si haces toda esa suma, ¿cuánto nos da? Nos da 309.96. Perfecto, 309.9. Muy bien. Esta sería la osmolaridad plasmática de tu paciente. Con base a lo que tú sabes, Pau, dirías que esta osmolaridad está elevada, está disminuida o está bien. Está bien. Muy 50. bien. Sí, perfecto. Esta osmolaridad está bien. Nuestro paciente se encuentra con una osmolaridad correcta. Vamos a ver al siguiente paciente. ¿Nos ayudas, Angie? Ay, es que no vi cómo hicieron el otro. Es que se me desconectó tantito, entonces no entendí Ah, mira, no cómo. pasa nada. Te voy a escribir acá la fórmula para que nos vayas ayudando. La fórmula que vamos a usar ahorita va a ser la de 2 veces el sodio más glucosa entre 18 más, en este caso vamos a utilizar urea entre 6. ¿Está bien, Angie? Sí, Ok, entonces, antes de empezar, teniendo estos tres valores, ¿cómo dices que está el sodio? ¿Se encuentra elevado, se encuentra disminuido o se encuentra bien? ¿se encuentra bien? Muy bien, perfecto. La glucosa aquí está elevada. ¿Por qué? Porque yo les decía que en un paciente sano la glucosa se encuentra entre 80 y 100 miligramos por decilitro. Aquí a ustedes les está llegando un paciente con una glucosa súper elevada. Seguramente es diabético y está mal controlado. En los libros les van a decir que un paciente que llega con estos valores probablemente ya se encuentre en coma.
pero acuérdense que los pacientes no leen el libro. Yo he visto incluso ahí en la clínica donde estoy que llegan pacientes con 500 de glucosa y llegan perfectos, llegan sin problemas y se enojan si les tomas la muestra. Entonces, no siempre el paciente se va a ver como dicen en los libros. Muy bien, vamos a calcular su osmolaridad plasmática, Angie. ¿Cómo sustituirías esta fórmula? 145 por 2 Ajá, más 500 entre 18 ok, más 25 entre 6. muy bien. Entonces, ya que tenemos esto, déjenme borrar esta de abajo. Muy bien, ya que tenemos esta fórmula, ¿cuánto nos da 145 por 2? 290. Ok. Y si a eso le sumamos la glucosa entre 18, ¿cuánto nos da nada más este cálculo? 27.7. Muy bien. ¿Y cuánto nos daría la urea entre 6? 4.1. Muy bien. ¿Y eso cuánto nos da en total? Voy. Chipi. 321.86. 321.86. 321.8. Muy bien. Si tu paciente tiene 321.8 de osmolaridad plasmática, ¿este valor está elevado, está disminuido o está bien? Ligeramente elevado. Perfecto. Esta osmolaridad plasmática va a estar elevada. Así se los van a preguntar en su examen, ¿ok? Les van a poner los valores de una gasometría y ustedes van a tener que saber cuál de las dos fórmulas usar, si es la de Boone o es la de urea. Y les van a preguntar si su paciente se encuentra en un estado hiperosmolar, hiposmolar o si se encuentra bien. ¿Cuáles son las consecuencias de que un paciente tenga alteraciones en la osmolaridad? Vamos a verlas. Va a ser un poquito de lo que les expliqué hace rato, el torrente sanguíneo, etcétera, pero vamos a ver qué pasa en la vida real. Aquí tenemos 3 eritrocitos, ¿ok? Los eritrocitos, acuérdense que son las células principales del torrente sanguíneo y van a tener una osmolaridad aproximada de 300, ¿ok? Nuestros eritrocitos van a tener una osmolaridad aproximada de 300. Aquí llega nuestro primer paciente que va a tener una osmolaridad perfecta de 300 miliosmoles por litro. Sabiendo lo que ustedes saben de osmolaridad, ¿aquí habría un intercambio de solutos o un intercambio de agua? Si en los dos lados hay la misma concentración de soluto, ¿el agua tendría la necesidad de cambiarse, de moverse a algún lado? No. Exacto. Aquí el agua no tendría que moverse a ningún lado. ¿Por qué? Porque nuestro paciente tiene una osmolaridad correcta. Aquí estamos hablando de que nuestro paciente se encuentra en un estado de osmolaridad isoosmótica e isotónica. ¿Qué quiere decir esto? Que la osmolaridad tanto intracelular como extracelular va a estar igual y que por lo tanto su célula no va a permitir el paso de agua para ningún lado. En este caso, nuestro paciente es un paciente sano que se encuentra en buenas condiciones. Ahora, aquí tenemos otro paciente que va a tener una osmolaridad sanguínea o plasmática de 250 miliosmoles por litro. En este caso, vale, por ejemplo, ¿a dónde crees que se movería el agua? En este caso, ¿crees que habría un intercambio de agua a través de la membrana? Creo que sí, porque afuera tenemos 250 y adentro 300. Muy bien, y con base a tu definición de osmolaridad, ¿a dónde crees que se movería? ¿Dentro? Exacto. En este caso, como tenemos un desbalance osmótico, el agua se iría a donde hay una mayor concentración de soluto a través de la membrana. A esto le llamaríamos que se encuentra en un estado de osmolaridad hipoosmótica, hipotónica. ¿Qué quiere decir esto? Ok, cuando en nuestra sangre tenemos una osmolaridad disminuida en comparación con la osmolaridad intracelular, entonces el agua va a hacer todos los intentos por ingresar a la célula.
La célula va a recibir esta agua y se va a empezar a hinchar, hinchar, hinchar hasta que ya no pueda más. Cuando nuestra célula se hinche demasiado, se va a romper, ¿ok? Nuestro eritrocito, por tanta agua que ingresó, se va a romper. ¿Por qué? Porque de tanta agua que ingresó se hinchó, se hinchó, se hinchó hasta que perdió el tono, hipotónica. A esto se le va a llamar hemólisis. Hemólisis. ¿Ok? Cuando llega, por ejemplo, un paciente deshidratado, ¿ok? Un paciente deshidratado, un paciente con una osmolaridad muy disminuida, vamos a encontrarlo con hemólisis. Esto quiere decir que sus eritrocitos se hincharon tanto que se rompieron, por lo tanto, tuvo una pérdida de células sanguíneas. En este caso, en el caso de las soluciones hipoosmóticas hipotónicas, vamos a tener que va a haber un aumento de volumen por entrada de agua, por la entrada de agua, ¿ok? Vamos a ver qué pasa con nuestro siguiente paciente. Aquí nuestro siguiente paciente va a tener una osmolaridad sanguínea de 350 miliosmoles por litro. Pau, ¿a dónde crees que se va a mover el agua en este caso? Hacia 350. Exacto. Nuestro eritrocito, para tratar de compensar, se va a deshacer de su líquido intracelular y lo va a tratar de mandar al líquido extracelular. A esto le vamos a llamar que se encuentra en un estado de una solución hiperosmolar. Ay, aquí está. Un estado hiperosmolar hipertónico. Ok, como bien dijiste, en este caso el agua saldría de la célula y llegaría a torrente sanguíneo. ¿Qué pasaría con nuestro eritrocito? Nuestro eritrocito, al ser hipertónico, va a aumentar la fuerza de su membrana. Va a empezar a deshacerse del agua y se va a empezar a apachurrar, apachurrar, apachurrar hasta hacerse como pasita, ¿ok? ¿Por qué? Porque se va a deshidratar. Por lo tanto, nuestro eritrocito terminaría un poquito así, hecho como una pasita. Aquí nuestro eritrocito tampoco va a sobrevivir. Nuestro eritrocito, perdón, perdió volumen por la salida de agua. A esto se le va a llamar crenación. Crenación. Por ejemplo, llega un paciente diabético descontrolado, por ejemplo, este de acá, va a llegar un paciente diabético descontrolado con una osmolaridad plasmática muy elevada. Un paciente diabético con un estado hiperosmolar va a tener una crenación de sus eritrocitos, porque sus eritrocitos van a estar despidiéndose del agua para poder nivelar este valor. Si los eritrocitos se empiezan a despedir del agua, entonces se van a hacer así como pasita y a esto se le va a llamar crenación. ¿Hay alguna duda con estos casos? ¿Con qué pasa con las células al estar en contacto con estados de una osmolaridad alterada? ¿Entendimos hasta aquí? Vale, Angie, Pau. Todo claro. Ok, Pau, ¿vale? Bueno, en el caso de que vimos que la de 309.96 estaba algo, o sea, no mal, pero tampoco bien, no, la de 321 se consideraría todavía normal. Ok, es una muy buena pregunta, vale, muy bien. Esto que ponemos aquí en realidad son valores aproximados, ¿ok? Aquí nosotros dijimos que la osmolaridad plasmática correcta se encuentra entre 280 y 320. Esto es porque dentro de nuestras células aproximadamente vamos a tener una osmolaridad de 300. Sin embargo, esto es aproximado. Realmente no tenemos forma de saber qué osmolaridad tienen cada una de nuestras células. Puede que haya por ahí células que tengan 290, células que tengan por ahí 310, células que tengan 320 y todo esto se considera correcto. Sí va a haber un intercambio de agua, pero no va a ser un intercambio de agua tan drástico o tan patológico, ¿ok? Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí
una osmolaridad diferente, exagerada, como lo es 350, aquí ya podemos asegurar que el agua va a tener un cambio de lugar. Aquí, como está exagerado, también. De este lado que tenemos 321, si nuestro paciente llega con esta gasometría, vamos a decirle que está fuera del límite. Probablemente con este valor no sea tan grave como para una crenación de todos sus eritrocitos, probablemente no vaya a caer en coma, pero ya le tenemos que advertir que está en una osmolaridad de riesgo, ¿ok? Ya tendríamos que hacer algo nosotros. Sin embargo, aunque no está tan elevado y puede que no sea mortal para nuestro paciente, sí tenemos que advertirle que está por fuera de los límites. Acuérdense, y esto es muy importante, todos los valores que les doy son aproximados. Puede, por ejemplo, que aquí el sodio esté un poquito elevado, pero como ven, aunque este sodio está un poquito elevado, no va a cambiar que la osmolaridad plasmática se encuentre correcta. En este caso, aunque el sodio se encuentra dentro de los valores, la glucosa es la que se dispara al punto de tener una osmolaridad elevada. No todo tiene que ser súper exacto. Si en su examen les ponen un valor así, ustedes ya saben que probablemente vaya a haber que se habla de una solución hiperosmolar hipertónica y saben que va a haber crenación. En la vida real, con esta osmolaridad, puede que no sea tan grave. Sí es importante, sí tenemos que hacer algo al respecto, pero nuestro paciente no va a estar muerto ni va a estar en coma. No sé si me di a entender, ¿vale? El valor de 280, 320 es nada más lo que nosotros consideramos como sano. Siempre va a haber como movimiento de agua, pero sabemos que es patológico cuando supera o cuando disminuye de los 280 o se eleva de los 320. ¿Sí, vale? Sí, gracias. Vale. Muy bien. Ok, vamos a dar un pequeño repaso, pero antes quiero que como que terminemos de compactar esto. ¿Por qué me hablamos de todos estos datos de una forma un poquito mezclada, como un poquito sin conexión? Vamos a hacer esa conexión ahorita. Nosotros desde acá, sí, desde acá, o desde la primera clase empezamos a ver esta separación de sodio y cloro. Ya sabemos que un electrolito van a ser aquellas sustancias que pueden separarse por cargas. ¿Cuáles son esos electrolitos? Sodio, potasio, cloro, bicarbonato o fosfatos, ¿ok? Estos son los electrolitos que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo para tener una osmolaridad correcta, ¿ok? Todos estos van a tener concentraciones diferentes en líquido intracelular y en plasma. Si se fijan, si afuera hay mucho, adentro hay poco. Si adentro hay mucho, afuera hay poco. Tenemos que recordar cuál de estos es mucho, en este caso el sodio, y cuál de estos es poco. Yo me lo aprendí cada quien se hace sus propias mnemotecnias y todas son correctas mientras les sirvan. Yo, para acordarme de sodio y potasio, me acordé de una papa con sal. ¿Ok? Yo sé que esto suena un poquito absurdo, pero así me lo encontré, me lo aprendí yo. Me aprendí de una papa con sal, donde la sal está afuera, este es el sodio. Entonces, afuera vamos a tener sodio elevado y adentro, que esto es la papa, vamos a ver potasio. El potasio va a estar elevado adentro. La papa está adentro, la sal está afuera. Esa es mi mnemotecnia, cada quien se puede inventar la suya, pero sí es muy importante que nos aprendamos todos estos valores. ¿Por qué? Nosotros conociendo nuestra distribución correcta de electrolitos, vamos a poder empezar a interpretar bien una gasometría. A ustedes les pueden poner un caso de una gasometría y les pueden hacer varias preguntas. Muchas veces, sobre todo en el departamento de bioquímica, las preguntas pueden estar seriadas. Les pueden poner una gasometría y les van a preguntar, de todos estos valores, ¿cuál está elevado? Ustedes van a saber identificar principalmente la de los electrolitos. Es importante que ustedes se sepan de memoria estos valores porque les pueden preguntar, ¿cuál de estos está alterado en sodio y por cuánto? ¿Cuál es el valor normal del sodio? Y van a ser dos preguntas. Luego en la tercera pregunta les pueden poner, con base a esta gasometría, calcula la osmolaridad plasmática. Y ya esta va a ser su tercera pregunta. Luego en una cuarta pregunta les pueden poner, ok, ese paciente del que ya calculaste su osmolaridad plasmática va a tener una alteración con sus eritrocitos. ¿Cómo vas a encontrar sus eritrocitos? Y ya ustedes sabrán si los van a encontrar en un estado de hemólisis o en un estado de crenación. Así es como todo lo que hemos mencionado a lo largo de la clase lo vamos a empezar a entrelazar, ¿ok? Si se fijan, en la primera clase en la segunda clase vimos en dónde estaba el agua, dentro de la célula o fuera de la célula. Ya ahorita vimos cómo se encuentra esa agua en cualquiera de los dos lados, si se encuentra muy cargada de electrolitos o poquito cargada de electrolitos.
Ya vimos por qué necesitamos saber eso, porque con base a eso vamos a ubicar el estado de nuestros eritrocitos. Yo sé que de repente parece que son como datos aislados, pero les prometo que una vez relacionados, todo tiene sentido. Ya por último, les voy a rapear un poquito todo lo que vimos hoy y si hay cualquier duda me interrumpen. Ok, Angie, yo sé que tú entraste un poquito después, entonces si hay cualquier duda, me interrumpes y la resolvemos. ¿Te parece bien? Sí, gracias. Va. Entonces, empezamos viendo que era una solución normal. Para empezar con esto, definimos qué es la normalidad. La normalidad va a ser el número de equivalentes en un litro de solución. ¿Qué va a ser un equivalente? Va a ser la cantidad de sustancia que reaccione con un protón o la cantidad de sustancia que pueda donar un electrón. ¿Ok? Vimos que para este cálculo vamos a tener estas 4 fórmulas. Va a ser muy similar a la de la molaridad, con la diferencia de que en lugar de necesitar el peso molar, vamos a utilizar el peso equivalente. A veces este es similar, pero a veces no. ¿Por qué? Porque para calcular nosotros el peso equivalente, vamos a dividir el peso de toda la molécula entre el número de los equivalentes. Por ejemplo, aquí. Este es un ejemplo, no quiere decir que sea necesariamente así. El calcio nos van a decir que tenemos un peso molar, es un ejemplo, de 80, ¿ok? El calcio sabemos que tiene 2 equivalentes. ¿Por qué? Porque puede perder 2 electrones. Como el calcio va a tener 2 equivalentes, entonces sabemos que cada uno de esos equivalentes va a tener un peso de 40. Por lo tanto, el peso de cada uno de estos equivalentes va a ser de 40. Ese solo es un ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula de nuestra normalidad? Vamos a multiplicar el peso en gramos por 1000 entre el peso de cada equivalente por el volumen en mililitros. Si nosotros no tenemos el peso equivalente, entonces vamos a dividir el peso molar entre el número de equivalentes. Si a nosotros ya nos estuvieran dando la molaridad o la normalidad, entonces la otra la podemos inferir. ¿Cómo? Si nos están dando la normalidad, entonces vamos a saber que la molaridad va a ser igual a la multiplicación de perdónenme, la normalidad va a ser igual a la molaridad por el número de equivalentes. Si al contrario nosotros necesitamos calcular la molaridad, sabríamos que la molaridad es igual a la normalidad entre el número de equivalentes. Estos son ejemplos de equivalencias. Por ejemplo, si tenemos ácido sulfúrico, entonces aquí estamos hablando de 2 equivalentes. ¿Por qué? Porque puede interactuar con 2 hidrógenos. Hablando del hidróxido de calcio, estamos hablando de 2 equivalentes. También puede interactuar con 2 hidrógenos. Hablando de calcio, también estamos hablando de 2 equivalentes porque el calcio puede interactuar con 2 electrones o puede perder 2 electrones. ¿Ok? Ahora, vimos 2 problemas, creo que quedaron bastante claros y los resolvimos perfectamente bien. ¿Qué pasa si nos piden crear soluciones a partir de otra solución? A esto le vamos a hablar diluciones. Nos están diciendo que necesitamos una solución de tanta concentración y tanto volumen, pero para formarla necesitamos usar esta primer solución que ya nos están dando. En este caso nos están preguntando cuánto volumen de esta solución necesitamos echarle acá para lograr esta concentración y este volumen. Para calcular eso vamos a utilizar esta fórmula. Concentración 1 por volumen 1 es igual a la concentración 2 por volumen 2. Realizamos este problema y nos quedó perfecto. Finalmente empezamos a ver presión osmótica. Acuérdense, todo lo que veamos en clase se va a relacionar. Si ustedes sienten que hay algún dato por ahí como que random que no entendimos bien qué tenía que ver, me dicen, ¿ok? ¿Por qué? Porque como vemos aquí, todo lo que hemos visto tiene sentido. Primero vimos cómo se define un electrolito. Un electrolito va a ser aquella sustancia que al disolverse se puede separar por cargas. Vimos el ejemplo de cloruro de sodio, donde el sodio se divide en cargas positivas y cloro en carga negativa. ¿Ok? A esto le vamos a llamar catión y anión. Catión nos vamos a acordar con cabrón, perdí electrones y tengo carga positiva. O anión, a huevo, gané electrones y tengo carga negativa. ¿Ok? ¿Cómo se van a distribuir los electrolitos en sangre? Los electrolitos principales que nos van a preguntar van a ser sodio, potasio, cloro, bicarbonato
y los sistemas de fosfatos. Vamos a memorizar perfectamente cómo se dividen estos, cuál va a ser su concentración correcta tanto en plasma como en el líquido intracelular. ¿Esto por qué? Porque con base a esto nos van a pedir a nosotros calcular la osmolaridad y saber cómo funciona la ósmosis. Ósmosis va a ser el movimiento de agua, esto es importante, ósmosis habla del movimiento de agua desde el lugar con una menor concentración de soluto a una mayor concentración de soluto o donde haya más agua hacia donde haya menos agua. Muy importante, acuérdense que aquí estamos hablando de concentración, no de cantidad, ¿ok? No nos importa realmente cuánto hay de cada lado, sino en qué concentración. Ahora, este movimiento de agua, y esto es muy importante, va a ocurrir a través de una membrana, ¿ok? Para que nosotros hablemos de ósmosis, necesitamos que haya movimiento de agua a través de una membrana. Vimos estos 4 ejemplos, acordándonos bien que cuando nos lo mencionen así, hay algunas partículas, por ejemplo, el cloruro de sodio, que al disociarse van a aumentar su peso molar. Ok, vimos cómo calcular esta osmolaridad en plasma. En plasma o en sangre, para que nosotros hablemos de un paciente sano, vamos a estar diciendo que necesita tener una osmolaridad de entre 280 a 320. Esto es un paciente sano. Para calcularlo, necesitamos saber cuánto de sodio tienen, cuánto de glucosa y cuánto de nitrógeno, ya sea que este nitrógeno nos lo den en sangre o en orina o suelto, vaya. Estas van a ser nuestras dos fórmulas. 2 por sodio más glucosa entre 18 más BUN entre 2,8 o 2 por sodio más glucosa entre 18 más urea entre 6. Es muy importante que ustedes lleven a su examen perfectamente aprendidas estas fórmulas, porque van a ver que van a haber preguntas muy sencillas donde meramente solo tienen que calcularlo y les va a salir el resultado tal cual, pero puede variar por décimas o puede variar por números. Se tienen que acordar bien de la diferencia entre BUN 2,8 y urea y 6. Necesitamos estas fórmulas perfectamente bien aprendidas al examen. Entonces, a ustedes les van a dar algunas gasometrías y les van a pedir que calculen su osmolaridad. Aquí ya calculamos una que es de un paciente sano y otra que es de un paciente con una hiperglucemia que va a tener una osmolaridad elevada. ¿Por qué a nosotros nos importa saber cuánto es la osmolaridad plasmática de nuestros pacientes? Pues porque dependiendo de esta osmolaridad van a tener algunos trastornos en sus eritrocitos o no. Cuando su osmolaridad es correcta, es decir, es similar afuera y adentro, entonces no va a haber intercambio de agua. Por lo tanto, un paciente sano va a tener una osmolaridad plasmática isoosmótica e isotónica. Esto quiere decir que van a tener isosmótica, la misma osmolaridad dentro y fuera, isotónica porque su membrana se va a mantener con el mismo tono que es el tono correcto. ¿Qué pasa si un paciente tiene una osmolaridad disminuida? Un paciente que tenga una osmolaridad hipoosmótica, hipotónica, va a tener un trastorno. Hipoosmótica quiere decir que afuera va a haber menos concentración de solutos que adentro. Por lo tanto, el agua, moviéndose a donde hay una mayor concentración de solutos, va a intentar entrar a la célula. Esta célula va a disminuir su tono porque va a aumentar, 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 se va a hinchar hasta que explote. A esta muerte de eritrocitos se le va a llamar hemólisis. Ahora, si nosotros tenemos un paciente con una solución, con una osmolaridad hiperosmolar hipertónica, va a ocurrir lo contrario. Asumiendo que la osmolaridad de las células de nuestro paciente es mucho menor a la de su sangre, entonces el agua va a ir a donde hay una mayor concentración de solutos y va a intentar salir. Al salir, nuestra membrana va a aumentar su tono y va a hacerse chiquita, 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 como pasa, hasta llegar a la crenación. La crenación va a ser la muerte del eritrocito por pérdida de agua, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda con todo lo que vimos hoy? ¿Cómo se sienten? No, Bueno, ninguna duda. yo tengo una, bueno, no duda, pero por ejemplo, a mí también me dieron las fórmulas de la osmolaridad plasmática, que me Ajá, dieron dos, pero no me ajá. dieron la de urea. O sea, las dos son importantes, vaya.
Sí, ¿cuál de las dos te dieron? Perdóname, ¿vale? Me dieron la primera, la Ajá. de y la segunda era solo glucosa, su glucosa y ya. No, sí es importante, sobre todo porque en su sílabus vienen las dos y se las pueden preguntar con cualquiera de los dos datos. Sí es importante que se sepan las dos. ¿Sí, todo bien? Sí, Ok. Pau, Angie, ¿alguna duda? Todo bien, gracias. Ok. Angie, no te escuché. ¿Todo Todo bien? bien. Ah, ok. Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, eso sería todo por hoy. La clase que entra vamos a empezar a ver pH, o sea, mañana vamos a empezar a ver pH y ahora sí, mañana vamos a ver un quiz de todo esto, ya sea de soluciones, sobre todo va a ser de conceptos para que no perdamos tanto tiempo con el quiz y de todo esto de osmosis, ¿ok? Otra cosa, cosa importante que seguramente se los van a decir muchísimo. Sí son importantes los problemas, sí van a venir en su examen. Si queremos sacar 10 en el DEPA, necesitamos llevar todo bien memorizado, pero en caso de que se nos esté complicando mucho, mucho, mucho y estemos frustrados, no se preocupen. Este es un solo tema de 10, me parece que son en su examen. Entonces, máximo, máximo, máximo en su examen les van a preguntar 5 o 10 problemas. 10 como máximo. Aunque ustedes tuvieran todo mal en sus problemas, no van a reprobar si tienen lo demás bien. Entonces, sí son importantes los problemas, sí es importante que practiquen, pero no se preocupen, denle, o si estamos en ceros, si mañana es el examen y estamos en ceros, es más importante que, si mañana, perdón, me distraje porque me apareció una emoji. Si estamos en ceros y mañana es el examen, denle prioridad a todo lo demás antes que a los problemas, ¿ok? Ese solo es como anuncio parroquial. Sí son importantes los problemas, pero no tanto como para reprobar el examen, no se me preocupen. Entonces, eso es todo ahora sí y nos vemos mañana. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Bye.